Son las 5 en punto. Envigado y sus acequias, zanja o canal pequeño que conducía en la carrera 43A o avenida Fernando González Ochoa demuestran el proceso urbanístico del siglo XIII y XIX. Cápsulas históricas en Mi Ciudad Radio. A Rueda Colombia, bicicletas, marcos, gafas y demás accesorios para la práctica de tu deporte favorito. Queremos ser parte de una conciencia social y medioambiental ligada a la problemática actual del transporte en nuestras ciudades. Visítanos en www.arruedacolombia.com. Clian Protec, productos de aseo para el hogar, el sector industrial y el sector hospitalario. Pedidos al 300-438-3852 o correo electrónico clianprotec@gmail.com. Clian Protec, productos 100% biodegradables al mejor precio. Click E, un programa donde hablaremos de emprendimiento, música y ciudad. Contaremos historias de emprendedores, nos acompañarán expertos en diversos temas, empresarios de la ciudad y mucho más. Escúchanos todos los miércoles de 7 a 8 de la noche por REC Mi Ciudad. Ve, Juan, ¿querés conocer a Envigado? Yo lo conozco. Te aseguro que no lo conoces. Es que ¿qué tiene Envigado de nuevo, pues? Tiene una historia muy especial, como la Casa de la Cultura, la Casa Museo Otra Parte, la Casa Consistorial, Casa Blanca de Débora Arango, la Escuela Fernando González, que está próxima a cumplir 100 años. Ve, ¿cómo así? Yo no conocía nada de eso. Además, en Envigado tenemos sitios de interés turísticos también. Si los quieres conocer, participa de las experiencias enriquecedoras de los recorridos patrimoniales. Contáctate con los vigías del Patrimonio Cultural del municipio de Envigado al teléfono 319-277-2922. Estás escuchando Mi Ciudad Radio, en emisión de prueba. Escucha todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde nuestro programa de poesía Entre Versos, porque la poesía también hace parte de mi ciudad. Envigado, tierras con presencia de seres humanos desde hace 10.000 años antes del presente. Los hallazgos arqueológicos y la finca La Morena en el Escobedo. Cápsulas históricas en mi ciudad radio. Novo Producciones, ideas, diseño, creatividad y las mejores producciones. Realizamos animación web, identidad de imagen corporativa, investigación de mercados, medios audiovisuales, diseño gráfico, publicidad y litografía. Contáctanos al 276-7231, celular 311-621-7263. Envigadeños insignes como José Félix de Restrepo Vélez, José Manuel Restrepo Vélez, Alejandro Vélez Barrientos, Miguel Uribe Restrepo, Presbítero José Miguel de la Calle y Jerónimo de la Calle, todos forjadores de la nación colombiana. Cápsulas históricas en Mi Ciudad Radio. Consulta toda nuestra programación en www.miciudad.com.co o en nuestra app RS Mi Ciudad Radio. Son las 5:04. Nuestras hermosas campiñas, cuando el alba la ilumina y resplandece.
Cordial saludo para todos los oyentes de REC Mi Ciudad Radio. Bienvenidos nuevamente a este programa La Ciudad Señorial Cuenta Su Historia. Un programa que hace 15 días realizamos, donde el municipio y nuestros invitados cuentan toda esa parte patrimonial e histórica de nuestro municipio. Invitamos a nuestro maestro Carlos Gaviria para que empiece esta transmisión. Hoy vamos a hablar de un tema supremamente importante y con relevancia pues en el mundo. El día 18 se estuvo celebrando el Día Internacional de los Museos y Envigado no está ajeno a ello y tenemos algunos sitios referentes donde podemos contar la historia y conocerlo. Maestro Carlos, buena tarde, bienvenido a la Ciudad Señorial, cuenta su historia. Buenas tardes, Tomás, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. De nuevo, muy agradecido por la invitación y por estar en este programa que ya se institucionaliza y que vamos a tener este momento de encuentro semana a semana con la historia de Envigado, la historia de Antioquia y la historia mundial. Porque toda la historia se relaciona y toda historia tiene nexos y ramificaciones entre civilizaciones, personas, pensamientos que a veces son inimaginadas. Hoy vamos a hablar entonces de esos lugares mágicos, totalmente para mí espectaculares como son los museos. ¿Por qué mágicos? Al final de la charla les voy a decir por qué son mágicos para mí los museos. Pero para hablar de estos espacios tenemos que empezar por el principio. ¿Cuál es el comienzo, la génesis? ¿Cómo comenzaron los museos a tener un lugar en nuestra sociedad y en nuestras ciudades? Prácticamente en casi todas las ciudades puedes tú encontrar un espacio reservado para colocar esos elementos que hablan de su historia, que hablan de su técnica, que hablan de su arte, que hablan de su desarrollo cultural. Y Envigado no es ajeno a ello. Pero ¿cuándo comenzaron los diseñadores de ciudad, los que toman las decisiones del ordenamiento de una ciudad, a considerar necesario o apoyar aquellos espacios que se iban conformando como el museo? Pues es una historia bien antigua. Imagínense que desde épocas de griegos y romanos, los ciudadanos eran los que tenían el poder adquisitivo y los que tenían también esa capacidad de ir accediendo a diferentes objetos. Tomaron por costumbre reunir en sus casas elementos que hablaran de sus conquistas culturales o militares o en el campo de la técnica, para que cuando fueran personas ilustres enseñárselas y tener algo de qué hablar en esos momentos. Los tenían expuestos en sus casas, en sus jardines, en lugares especiales dentro de estas grandes mansiones romanas o griegas. Y esa fue la génesis, la primera semilla que nos comenzó a hablar de eso, de un lugar destinado para la memoria dentro de la identidad de nuestras casas o dentro de los espacios comunes de una ciudad. Finalmente, no fue sino hasta el Renacimiento, ese siglo en donde después de una intensa persecución sobre el arte, y después de una etapa que hoy en día conocemos como la Edad Media o la Edad Oscura, en donde la ciencia tuvo tantas dificultades para sobresalir, para aportar nuevos conocimientos, comienza esa nueva etapa del hombre del Renacimiento, y en medio de este Renacimiento comienzan a aparecer estos lugares que tomaron el nombre de museo, como hoy en día lo conocemos. Y estos museos comenzaron precisamente, por una parte, a tratar de rescatar y de entender a través de los objetos y elementos que comenzaron a exponer qué había pasado anteriormente con la humanidad y ofrecer un principio de explicación a los años y a los eventos de la Edad Media y al oscurantismo, por llamarlo de alguna manera. Estos museos comenzaron entonces a reunir objetos relacionados con el pasado de las sociedades.
de una forma muy particular y sobre todo muy europea. Una cuestión de también muy de la mano del surgimiento y de las primeras grandes corrientes de crear una identidad nacional no totalmente basado en el sistema político. No sé si me entienden. Una identidad nacional que no tenía que ver con el rey, que no tenía que ver con el reino como tal, sino con las personas, con las manifestaciones culturales, técnicas, artísticas de las personas que le daban precisamente renombre a ese reino y a ese rey o reina. Entonces, por eso ahí en el Renacimiento comienzan a haber unos mecenas que aportan para la manutención de artistas, aportan para la manutención de científicos, de hombres de ciencia, para que estos personajes produzcan, y esa producción, aparte de comenzar a permear diferentes evoluciones de la sociedad, a concentrarse en los lugares escogidos por estos mecenas para que estuvieran a la vista de todos. Entonces, esa es como la génesis y el desarrollo de los museos. Posteriormente hay que tener muy claro que un elemento que me parece a mí en la historia de los museos y de la comprensión de la civilización occidental de la importancia de otras civilizaciones, que fue la campaña de Napoleón Bonaparte en Egipto. Cuando Napoleón Bonaparte invade Egipto con la intención de derrocar a los mamelucos, que eran los que regentaban esa parte del mundo en aquel momento, que eran como descendientes de unos generales de los últimos gobernadores faraónicos del Egipto, los mamelucos. Entonces coge Napoleón, va con su fuerza expedicionaria y es el primer que dentro de su fuerza expedicionaria lleva unos científicos, lleva unas personas cuya misión es contestar una pregunta directa sobre esa sociedad egipcia y su desarrollo, sobre las pirámides, sobre los faraones. Y tuvo la gran fortuna Napoleón de llevar entre sus hombres a un señor de apellido Champollion, que era experto en lenguas, que era un gran traductor del griego, entendía escrituras cuneiformes, era un tipo pues de una iluminación muy fuerte para comprender estos lenguajes extraños a los europeos. Y en medio de la campaña de Napoleón encuentran esta piedra de Rosetta, que es una piedra que tiene una esquela traducida a 3 idiomas. Una en griego antiguo, el texto está en griego antiguo, en los jeroglíficos egipcios y en un tercer lenguaje que no recuerdo en este momento. Y es Champollion el que puede hacer la referencia cruzada entre los dos lenguajes y los jeroglíficos y enciende la luz en ese lugar oscuro en donde estaba toda la cultura egipcia, porque por primera vez comprendemos qué historias se narraban allí. Bueno, hay que decir que Napoleón, como los europeos subsiguientes sobre las culturas egipcias o griegas, se llevan una cantidad de tesoros para estos museos europeos, y es una actividad muy agresiva porque también es una manifestación de dominación de aquel momento. Pero es así como en Europa los museos se enriquecen también con la posibilidad de que se exponga y que se mire con un nivel de comprensión diferente objetos de otra sociedad, de otra civilización. Y entonces es así como a partir de ese momento en Europa se nutre toda una red y toda una necesidad de ir creando estos museos, no solamente ya para fortalecer una idea de identidad nacional, sino también para comenzar a contestar preguntas sobre la sociedad vecina, la sociedad ignota que uno no conocía, y la sociedad puntualmente la propia.
Esta fue una evolución que fue creciendo y fue yendo alimentándose por las diferentes conquistas, las diferentes guerras europeas, los diferentes elementos de dominación, invasión, que fueron creando cierto movimiento de piezas de todo el mundo hacia grandes centros culturales de Europa como Alemania, Londres, París, Moscú, y de allí se comienza pues a regar esta necesidad científica de la creación de museos. Pero la madurez de todo ese proceso, llega es con el siglo XX, a comienzos del siglo XX, después de la Primera Guerra Mundial. El nivel de destrucción de las ciudades y el nivel de pérdida en lo cultural y en lo artístico fue tal que surgió por una parte una oficina internacional de museos que articuló criterios museográficos y programas para prevenir destrucción de colecciones y comenzar como a marcar un camino mundial para la conservación y la creación de museos. Y posteriormente en 1945 nace pues ya el Consejo Internacional de Museos, OCOM, por sus siglas en inglés, que es el que finalmente da como la forma completa de lo que es hoy en día los museos y la museología, respetando claramente la evolución que aquello ha tenido a lo largo de los años. Entonces, en ese sentido, amigo Omar, lo que tenemos ahí es que los museos que hay en el municipio de Envigado son prueba de ese desarrollo y de esa evolución mundial. Y detrás de los museos que visitamos en Envigado está toda esa historia, una historia acumulativa, una historia de una pregunta social, cultural, económica, artística, técnica, alrededor de esa necesidad de preservar una identidad, una memoria para comprender y para resolver problemas actuales y proyectar un mejor desarrollo de nuestra sociedad. Maestro Carlos, de esa manera entremos en materia y empecemos a contarle a nuestros oyentes esa riqueza patrimonial que tiene el municipio de Envigado en los elementos como los museos que poseemos. Tenemos en cuenta que tenemos la Casa Museo Otra Parte, la casa del escritor Fernando González Ochoa, que de hecho pues para esta semana nos entregó una excelente noticia por estar incluida en esa lista selecta de la plataforma Google Arte y Cultura. Pero también tenemos la Casa Blanca, la casa de Débora Arango, y tenemos el Museo de Arte Arqueológico, el Museo Arqueológico del municipio de Envigado. Empecemos a contarle, maestro, a nuestros oyentes la importancia de cada uno de estos museos que posee el municipio de Envigado. Muy bien, vamos a empezar entonces por los museos que existen en el municipio de Envigado y su antigüedad. Vamos a empezar desde el museo más antiguo y vamos a continuar a partir de allí hasta los museos más recientes. El museo más antiguo que posee el municipio de Envigado como museo se encuentra en el Colegio de los Hermanos Benedictinos. A pesar de estar al interior de este colegio privado, el colegio tiene unos horarios particulares para que las personas puedan acceder y visitar este museo. Y también a través de su buen manejo y asertividad de puertas abiertas, muchos estudiantes también del municipio de Envigado pueden acceder a esta colección y conocer. Es un museo que nace más o menos a inicios de la década de los 90 y más o menos en el año 93. Y este es la colección pues de elementos del museo. Y en 1999 se inaugura actualmente en el espacio que hoy en día está. Este museo lleva un nombre que se llama Klaus Neumark, que fue un señor que es un gran
un gran coleccionista de objetos precolombinos, de objetos relacionados con los indígenas amazónicos, con los indígenas de todos esos, del Caquetá, de toda esa selva amazónica que nosotros prácticamente conocemos a veces solo de referencia, pero él aporta una colección hermosa de estas sociedades indígenas, aparte de muchos otros elementos y objetos que fue comprando a lo largo de su vida, fue adquiriendo a lo largo de su vida, y los dona al colegio, ya que él había sido alumno fundador, bachiller en 1969, y amigo de toda la comunidad, no solamente del colegio, sino un señor muy, muy generoso y con un perfil muy generoso para el municipio de Envigado, señor Klaus Newman. Entonces, con este aporte de este señor se abre el Museo Benedictino, este museo, y a partir del 2006 en su espacio actual es una de las puntas de lanza para comprender nuestro pasado indígena a través de la experiencia, de la visita al museo, y es, como te digo, uno de los lugares mágicos que tiene el municipio. Enseguida de ese museo, en orden cronológico, estaría la Casa Museo Fernando González Ochoa. Esta Casa Museo es el lugar y habitación donde vivió, tuvo su familia, y fue el lugar donde la mitad de la obra de Fernando González o más vio la luz. Fue la casa que él compró al regresar de su trabajo como cónsul en Europa para la nación colombiana. Cuando Fernando González Ochoa regresa de este servicio a la nación, vuelve de nuevo al municipio de Envigado, alquila por unos meses una finca La Magnolia, vive en la finca La Magnolia antes de comprar los terrenos conocidos como la Huerta del Alemán, y allí construir su casa con ayuda de artistas y arquitectos amigos de él y con cierta nivel de celebridad dentro del Valle de Aburrá. Uno de ellos fue Pedro Miguel Gómez, por ejemplo, que le ayudó a diseñar los jardines y el pozo que tiene pues la casa. Allí, ¿qué podemos encontrar? Encontramos los objetos personales de Fernando González Ochoa. Encontramos su máquina de escribir, encontramos su boina, su bastón, encontramos expuesta parte de su biblioteca, y también están allí expuestos algunos primeros ejemplares de su obra publicada. En la actualidad, en esta casa, funciona o tiene como sede la corporación Otra Parte, que vela por la salvaguarda y la protección de la filosofía de Fernando González Ochoa. Esta casa tiene una particularidad, y es que arquitectónicamente no es una casa muy representativa a primera vista, pero si tú miras bien en su construcción y en su diseño, te das cuenta que es una casa de transición entre lo que eran las construcciones del siglo XIX en Colombia y lo que serían las construcciones de toda la época industrial en el municipio de Envigado. Esta casa tiene la particularidad de que hoy en día no se le ve la dimensión que tenía antes, porque era una casa que quedaba en medio de una huerta por mucho tiempo. Hoy en día hay unos edificios circundantes, pero la casa tiene un nivel de protección a través de la ley 1068 del 2006, que habla de la filosofía, de la figura y de la producción de Fernando González Ochoa, y es también una joya arquitectónica y estética
reconocida a través de esta declaración de patrimonio, también obviamente por la relación con el maestro Fernando, y es uno de los hermosos espacios con que podemos contar en el municipio de Envigado y para el valle en general y para el mundo. Allí van a visitar extranjeros de múltiples nacionalidades. Y la casa funcionó desde 1944, cuando el maestro la termina de construir y habita allí como la neurona filosófica de nuestra nación y de Sudamérica. Porque es desde esta casa que Fernando lanza sus preceptos filosóficos, sus tesis filosóficos de la originalidad, de la identidad del pensamiento sudamericano, de la necesidad de crear esa filosofía propia latinoamericana, propia colombiana, que nos describa y que nos permita mirar a los ojos la filosofía europea, francesa, a través de la obra de este señor. Así de importante es Fernando González Ochoa. Yo pensaría que es casi que una obligación ir a conocer la casa e ir a conocer los pormenores de la filosofía de este señor. Y es una gran ventaja contar con este museo en nuestro municipio. Ese es el segundo museo que tenemos. Y el tercer museo que encontramos en el municipio de Envigado es el Museo Arqueológico MAE. Museo Arqueológico de Envigado MAE. Este Museo Arqueológico de Envigado comenzó en el año 2006, cuando a través de un hallazgo arqueológico en la vereda del Escobero, en el sitio conocido antiguamente como la Finca La Argentina, donde hoy en día se encuentra la urbanización Álamos del Escobero, durante la construcción precisamente de esta urbanización se halló una tumba de cancel con diferentes enterramientos secundarios de indígenas o primeros pobladores de estos terrenos envigadeños. El hallazgo de esa tumba ocasionó que las fuerzas culturales del municipio de Envigado en aquel momento hicieran un rescate arqueológico, técnico, académico de los elementos allí hallados y instaurar o comenzar en la Casa de la Cultura del municipio un laboratorio para estudiar esos elementos. Rápidamente ese laboratorio evolucionó a una pequeña sala de exposiciones en donde las personas podían ir y reconocer esos elementos encontrados allí. Y fue lo que le dio el impulso al municipio para comenzar una investigación sistemática de su pasado arqueológico y antropológico. Sumado a esta colección de la tumba de cancel del Escobero, tuve yo la fortuna de participar en varias de esas excavaciones y de esas investigaciones. Pudimos hacer otros levantamientos y otros hallazgos, quizás los más importantes en la finca La Morena, allí mismo en la vereda del Escobero, donde pudimos encontrar no solamente otros enterramientos indígenas, sino unas herramientas de piedra, unas herramientas líticas con 10.000 años de antigüedad, fechadas gracias a el carbono 14 de los vestigios vegetales que aún y de rastros de carbón asociados a estas piedras en los sitios de enterramiento. Y encontramos unas fechas extremas impresionantes, 10.000 años de antigüedad para las herramientas de piedra antes del presente, 10.000 años de antigüedad antes del presente, y la tumba de cancel y los ajuares y otros elementos funerarios alrededor de la tumba de cancel con fechas aproximadas de entre 3.500 y 1.700 años de antigüedad. Entonces es así como todos estos elementos, una vez inaugurada y puesta en servicio
Biblioteca Pública y Parque Cultural de Borarango se fueron mudados de la Casa de la Cultura y encontraron un espacio propio dentro de la edificación de la biblioteca, y es allí donde usted hoy en día los puede encontrar, en una sala museo doble, en donde vas a encontrar expuestos elementos originales del pasado antropológico y arqueológico de Envigado, que nos cuentan una historia maravillosa, porque a partir de un elemento tan humilde como puede ser una olla de barro o un fragmento de una olla de barro, podemos establecer, inferir y lanzar hipótesis sobre la alimentación, sobre su desarrollo artístico, sobre las técnicas de elaboración de estas vasijas, sobre el sistema de comercio, sobre sus creencias, sus mitos, y mucha información que hasta el momento era para nosotros desconocida y que nos va llenando un espacio muy importante dentro de la historia y la antropología del municipio de Envigado. Maestro Omar, Carlos, vamos señor. a un pequeño corte comercial, ya vamos a regresar con toda esa parte importantísima del Museo Arqueológico del municipio de Envigado, recordándole a nuestros oyentes y televidentes, a todos aquellos que nos ven por nuestra fanpage a través de Rec Mi Ciudad Radio y los que nos escuchan a través de www.miciudad.com.co, la importancia de la historia. Te dice la frase bien antigua de nuestros arrieros paisas, inclusive, que quien no sabe de dónde viene, no sabe para dónde va, y conocer la historia es fundamental. Queremos recordar que este programa se hace gracias al apoyo de la Secretaría de Educación y Cultura del municipio de Envigado, y ya nosotros regresamos con más historia de la ciudad señorial. Cuenta su historia con el maestro Carlos Gaviria. Son las 5:32. Envigado y sus acequias, Zanja o canal pequeño que conducía en la carrera 43A o avenida Fernando González Ochoa, demuestran el proceso urbanístico del siglo XIII y XIX. Cápsulas históricas en Mi Ciudad Radio. A Rueda Colombia, bicicletas, marcos, gafas y demás accesorios para la práctica de tu deporte favorito. Queremos ser parte de una conciencia social y medioambiental ligada a la problemática actual del transporte en nuestras ciudades. Visítanos en www.arruedacolombia.com. Clian Protec, productos de aseo para el hogar, el sector industrial y el sector hospitalario. Pedidos al 300-438-3852 o correo electrónico clianprotec@gmail.com. Clian Protec, productos 100% biodegradables al mejor precio. Click E, un programa donde hablaremos de emprendimiento, música y ciudad. Contaremos historias de emprendedores, nos acompañarán expertos en diversos temas, empresarios de la ciudad y mucho más. Escúchanos todos los miércoles de 7 a 8 de la noche por Rec Mi Ciudad. Ve, Juan, ¿querés conocer a Envigado? Yo lo conozco. Te aseguro que no lo conoces. Es que ¿qué tiene Envigado de nuevo, pues? Tiene una historia muy especial, como la Casa de la Cultura, la Casa Museo Otra Parte, la Casa Consistorial, Casa Blanca de Borarango, la Escuela Fernando González, que está próxima a cumplir 100 años. Ve, ¿cómo así? Yo no conocía nada de eso. Además, en Envigado tenemos sitios de interés turísticos también. Si los quieres conocer, participa de las experiencias enriquecedoras de los recorridos patrimoniales. Contáctate con los vigías del Patrimonio Cultural del municipio de Envigado al teléfono 319-277-2922. Estás escuchando Mi Ciudad Radio, en emisión de prueba. Escucha todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde nuestro programa de poesía Entre Versos, porque la poesía también hace parte de mi ciudad.
tierras con presencia de seres humanos desde hace 10.000 años antes del presente, y los hallazgos arqueológicos en la finca La Morena en el Escobedo. Cápsulas históricas en Mi Ciudad Radio. Novo Producciones, ideas, diseño, creatividad y las mejores producciones. Realizamos animación web, identidad de imagen corporativa, investigación de mercados, medios audiovisuales, diseño gráfico, publicidad y litografía. Contáctanos al 276-7231, celular 311-621-7263. Envigadeños insignes como José Félix de Restrepo Vélez, José Manuel Restrepo Vélez, Alejandro Vélez Barrientos, Miguel Uribe Restrepo, Presbítero José Miguel de la Calle y Jerónimo de la Calle. Todos forjadores de la nación colombiana. Cápsulas históricas en Mi Ciudad Radio. Consulta toda nuestra programación en www.miciudad.com.co o en nuestra app RS Mi Ciudad Radio. Son las 5:36. Cinco 37 minutos, regresamos a este programa especial. La ciudad señorial cuenta su historia. Agradecemos a todas las personas que se han conectado a través de nuestro Facebook Live. Ahora, doctor y maestro Carlos Gaviria, le traslado algunas preguntas que tenemos en nuestro chat de la fanpage, y saludar también al doctor Darío Alejandro Rojas, que está conectado hasta ahora, al doctor Juan Uribe, a Carolina, a Jorge, que están conectados escuchando este programa especial de La Ciudad Señorial Cuenta su Historia, programa realizado gracias a la Secretaría de Educación y de Cultura del municipio de Envigado. Maestro Carlos, estábamos hablando entonces de la importancia del Museo Arqueológico del municipio de Envigado. Sí, señor. Adelante con las preguntas, o si quieres termino y continuamos con Casa Museo de Arango. No, sigamos, maestro Carlos, y al final del programa, cuando ya estemos llegando, trasladamos las preguntas de nuestros oyentes. Muy bien. Entonces, para cerrar esta visita imaginaria que hemos hecho por el Museo Arqueológico de Envigado, MAE, lo que nos queda allí es que 10.000 años de historia contados a través de elementos de barro, elementos que no parecieran tan importantes, pero que a lo largo de todos estos años aguardaron en el vientre húmedo y fresco de la tierra, como dice una canción por allí, para poder el día de hoy contarnos a la luz sus historias. Muy importante el Museo Arqueológico, la Dirección de Cultura del municipio de Envigado, la Secretaría de Educación y Cultura del municipio programan visitas de estudiantes de las diferentes instituciones educativas, así como estudiantes del CECIT también han podido acceder, y es un espacio que está abierto al público o prácticamente en jornada continua, y los invitamos a todos que visiten después de esta situación de salud pública que nos tiene en nuestras casas, en nuestros hogares. Lo mismo para la Casa Museo Fernando González Ochoa, que regentada por aquella corporación logra un impacto muy importante en la preservación de la memoria y de la personalidad del maestro Fernando González. Estos dos lugares, junto con el lugar de Klaus, con el Museo Klaus Newmark, son de verdad mágicos. El museo de más reciente creación en el municipio de Envigado, que aún no abre totalmente sus puertas al público, es la Casa Blanca, la Casa Museo Débora Arango Pérez. Esta casa, la Casa Blanca,
resulta ser la casa de hogar y habitación y familiar de nuestra pintora emblemática Débora Arango. Es la casa en donde ella prácticamente vive desde toda su vida. Ella nace en Medellín, pero a los 3 o 4 días es traída a esta casa. Su familia es envigadeña. La casa tiene una historia muy hermosa porque es una casa construida por el abuelo de Débora Arango para su padre Cástor Arango, pensando precisamente que en el momento en que Cástor se case pueda tener una casa para levantar una familia. Y de esa manera, una vez que Cástor Arango se casa con su esposa Elisa Pérez, ambos se establecen en esta casa y es allí donde la maestra prácticamente pues desarrolla toda su vida y todo su gusto. Me parece que la casa le ofrece a Débora algo muy similitud a lo que a muchos artistas y a muchos creadores les ofrece la vida en el campo. Recordemos que cuando Débora estaba niña, el municipio de Envigado aún no estaba totalmente impactado por la industrialización. La industrialización envigadeña comienza después de 1911, con la llegada particularmente del ferrocarril de Amagá y la estación Uribe Ángel, posteriormente ferrocarril de Antioquia, y detrás de la llegada de esta estación del ferrocarril las grandes empresas, Grulla, Rosellón, Peldar, en fin, que transforman el municipio. Pero en los primeros años de vida de Débora, el municipio conservaba todavía mucho de ese aspecto rural, un municipio con un solo barrio, que es el barrio del centro. Recordemos que el primer barrio moderno del municipio se construyó entre 1919 y 1920, que es el barrio José María Mesa Jaramillo. Y hasta antes de ese barrio prácticamente lo que era el municipio de Envigado era el parque, la iglesia y las cuadras circundantes, en un radio de 2 o 3 cuadras a la redonda, con algunas proyecciones hacia el camino del norte o hacia el camino del sur o hacia el camino hacia oriente. Entonces, en ese sentido, haber vivido Débora en aquella casa, en el momento en que la casa aún era una casa quinta con producción agrícola, sin lugar a dudas la llevó a tener un contacto con los colores, con la tierra, con materiales, que si ustedes se fijan después en su paleta de colores, son colores tierra, muy colores cálidos, muy colores del campo, pero con una inmensa luz. Cuando tú ves un cuadro de Débora, es un cuadro totalmente iluminado, a pesar de que la escena sea oscura. Entonces es la casa donde ella prácticamente pues desarrolla y encuentra su talento. Y es la casa de donde sale hacia Barcelona, hacia México, a conquistar afuera la apreciación artística para que posteriormente sea reconocida en Colombia. Y es en esta casa en donde ella, después de someter una crítica muy fuerte por la sociedad colombiana más conservadora, por llamarla de alguna forma, pues debido a las escenas que ella pintaba y al uso de desnudos en sus escenas, ella decide pues establecerse definitivamente en casa y convertirla en su refugio, en su taller, en su palacio y, a mi parecer, en su más grande creación, porque todo objeto que hay en la casa, cada color, el color de las paredes, de las baldosas, las cortinas, todo lo que hay en ella en la casa, hablan de Débora y hablan de su gusto y de su estética y de su intencionalidad. Tuvo el municipio la buena claridad de comprar la casa, de acceder a la casa. Una vez la maestra falleció, comenzaron las negociaciones para comprarla y la casa ahora es propiedad del municipio de Envigado. Y estamos en una estructuración para convertirla en aquel museo
en aquel punto de difusión de la obra y de la personalidad de Débora Arango, para que siga impactando ella a través de sus colores y de sus pinturas la sociedad colombiana. La casa en este momento es una casa de 1850, es una casa que para poder abrir al público necesita una serie de adecuaciones, y ese es un proceso lento, es un proceso costoso, es un proceso que académicamente requiere mucho tiempo, pero que aún así la administración municipal ha tenido en 2 oportunidades un esfuerzo muy grande de abrirla al público como prueba piloto para establecer el nivel de impacto de recibir personas en la casa, toda vez que es una casa familiar, no tiene baños públicos, no tiene pues unos accesos ideales para personas en situación de discapacidad, pero el municipio le ha aportado y ha apostado a esas 2 aperturas pensando precisamente en comenzar a conocer este patrimonio de todos los envigadeños y a partir de esas experiencias conocer cómo puede ser la mejor manera de tener ya una apertura permanente a futuro. Pero como les digo, es una casa que se trata como una joya. Es una casa que es muy antigua, de 1850, y para poder acceder a estar abierta como todos lo señalamos, requiere un proceso delicado y es un proceso que se está llevando a cabo con toda el cuidado académico para garantizar la preservación de la casa y de los objetos que se contienen en ella. La casa como tal es también declarada como bien de interés cultural de la nación a través de la ley 1248 del año 2008 en un grupo arquitectónico, y es también una casa que nos habla de la época republicana. Muy pocas casas de esa época quedan en el Valle de Aburrá, y es una casa que destila historia y lo principal, destila arte, y es muy inspiradora, muy inspiradora. Entonces, esos son los museos con que cuenta el municipio de Envigado. Son unos museos que forman parte de una red de museos propia del municipio y que con grandes esfuerzos y con grandes logros dan a las personas la posibilidad de conocer de su propia sociedad y de su propio desarrollo individual dentro de esa sociedad amigoma. Maestro Carlos, por acá para que pasemos a la etapa de las preguntas que tienen nuestros oyentes y televidentes, le traslado la siguiente, la que nos hace el doctor Darío Alejandro Rojas, de la importancia que tiene el cementerio Museo San Pedro. Y la segunda, una que me trasladan, que por qué Envigado, teniendo la Semana Santa como patrimonio inmaterial y la riqueza en sus obras de arte, no cuenta con un museo de arte religioso como si cuenta, por ejemplo, Río Negro y como cuenta el municipio de Jericó y otros que tenemos en el departamento. Muy bien, vamos a comenzar con la pregunta del doctor sobre el cementerio Museo San Pedro. Bueno, pocos conocen la historia de este museo. Este cementerio es un cementerio que es construido por una élite antioqueña. Es un cementerio en donde reposan los grandes hombres y los grandes benefactores y protagonistas del desarrollo de la sociedad antioqueña. Yo les digo una cosa sinceramente, el museo como tal es parte de la memoria, y no solamente por las personas que encuentran allí su descanso eterno, sino por las obras de arte que están adornando y le hacen honor a los personajes allí enterrados. Es un lugar que es construido precisamente para albergar esos grandes hombres y también junto a estos grandes hombres el pueblo. Y es esa alegoría que usted pueda encontrar en el primer acto de la obra de Hamlet, en donde cuando el príncipe
llega al cementerio y habla con el sepulturero y este le enseña la calavera de Yorick, el bufón del rey, y Hamlet dice precisamente eso: miren cómo la muerte es una tabla rasa y todos en la muerte somos iguales. Pues también en parte el cementerio de San Pedro pues logra aquello, logra cierto mensaje muy fuerte en torno a lo que somos y nuestra misión en la vida. El parque es regentado o construido por la Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín, y entre sus grandes hombres hay grandes envigadeños que encontraron allí su último reposo, como son el doctor Manuel Uribe Ángel y nuestro abogado y prócer jurídico y filosófico de la independencia, Miguel Uribe Restrepo, por el cual la Casa de la Cultura pues se conservó. Este señor nació en esta casa y está allí en el Parque Cementerio. Entonces, para terminar, redondear la idea sobre el cementerio de San Pedro, es precisamente cómo hay una conjugación de grandes hombres, grandes obras de arte haciéndole honor a estos hombres, y también la posibilidad de que estos hombres compartan este lugar de reposo con personas, obreros y personas de todo el pueblo de la ciudad de Medellín y de los municipios vecinos. Entonces, en ese sentido me parece que es uno de los lugares más emblemáticos a visitar. La capilla central del cementerio es una obra del arquitecto belga Agustín Gobaert, que es también de por sí una joya arquitectónica, y ofrece pues una posibilidad de realizar desde otras herramientas no comunes a la academia enseñanzas pedagógicas a través de los recorridos culturales y de los eventos culturales que se desarrollan allí. Una pequeña cuya. El municipio de Envigado tiene su cementerio, que es el cementerio parroquial, que pertenece a la iglesia o a la parroquia Santa Gertrudis la Magna de Envigado, que llevó por muchos años el nombre de Cementerio de la Resurrección y que hoy en día se llama Cementerio Central de Envigado, y que tiene visto desde el aire la forma de un árbol o de un trébol de 4 hojas, y es también una joya arquitectónica como tal, y en donde hace aproximadamente un año largo, la Secretaría de Educación y Cultura y la Dirección de Cultura, con la venia y con el apoyo de la parroquia, ha logrado realizar allí eventos culturales de diversos tipos en el marco del mes de noviembre, el mes de los muertos. Hemos tenido allí charlas, conferencias, recorridos y obras de teatro. Omar, ¿me recuerdas la segunda pregunta, por favor? La siguiente pregunta, maestro Carlos, es si el municipio de Envigado tiene una Semana Santa que está declarada como patrimonio inmaterial, y con la riqueza artística que tiene en todas sus imágenes, ¿por qué no cuenta con un museo de arte religioso como si cuentan otros municipios, no solamente del área metropolitana, sino de la región y de la subregión? Bueno, esto tiene una explicación hasta muy sencilla. Sucede que la Semana Santa es de muy reciente declaratoria, y a pesar de que tenemos el conocimiento de la importancia de estas obras artísticas que posee la Semana Santa, ahora con la declaratoria es posible comenzar a pensar a futuro la creación de este museo. Porque cuando se realiza una de estas declaratorias, se realiza también un plan de manejo que conlleva diferentes acciones para preservar y para lograr la difusión de ese patrimonio. Entonces, quizás era precisamente aquello lo que hacía falta, el último empujón para evidenciar finalmente esta situación
y comenzar a pensar a futuro en ello. Toda vez que esa situación debe tener pues la venia de la Iglesia Católica, de la parroquia, quienes son los tenedores y dueños de las imágenes como tal. Pero lo más importante es que cuando tú visitas la iglesia Santa Gertrudis, ves una cantidad de obras de arte que es como también visitar una galería. Y que acertadamente hace un par de meses tú entras a la iglesia y encuentras, hay unos banners, hay unas leyendas que cuentan un poco de la historia de los elementos que estás viendo allí. Y por ejemplo, tenemos en una reseña muy bella el Señor de la Piedra, que es la imagen más antigua con que cuenta la iglesia Santa Gertrudis como tal, y entonces también ya da la posibilidad de conocer y de sorprenderse con los hechos y elementos artísticos que están contenidos en este sagrado templo. Perfecto. Maestro Carlos, ya estamos llegando al final de esta emisión de La Ciudad Señorial Cuenta su Historia, programa realizado con la Secretaría de Educación y Cultura del municipio de Envigado. Maestro, muchas gracias por acompañarnos. La invitación para que dentro de 8 días también se conecten a través de nuestra fanpage como Rec Mi Ciudad Radio, a través de nuestra página de internet www.miciudad.com.co, a través de nuestra app para dispositivos móviles Android, Rec Mi Ciudad Radio, y si tienes un dispositivo iPhone con plataforma iOS, simplemente descargas la aplicación Radios de Colombia y allí nos escucharán. Otra gran noticia, maestro Carlos, a partir de la próxima semana, con la ayuda de Dios, ya estaremos transmitiendo por canales Periscope, YouTube e Instagram simultáneamente a nuestra fanpage. Muy bien. A ti, Omar, muchas gracias por invitarme a tu proyecto. Quiero un anuncio, felicitación a Omar, a la emisora por su primer año de labores. Feliz aniversario, y estoy seguro que esta emisora se convertirá en un gran faro cultural y de información cultural muy importante, no solamente para profesores, académicos, sino para la sociedad en general. Muchas gracias. Enhorabuena, Omar. Muchas gracias, maestro Carlos. A todos nuestros oyentes les decimos una feliz noche, que descansen bastante. Nosotros nos encontraremos mañana. Tendremos 2 programas especiales con 2 artistas locales, porque promover el arte hace parte del objetivo de Rec Mi Ciudad Radio. A todos les deseamos feliz noche. Nosotros nos encontramos esta semana con más programación. Feliz noche. Son las 5:58. Envigado y sus acequias, zanja o canal pequeño que conducía en la carrera 43A o avenida Fernando González Ochoa demuestran el proceso urbanístico del siglo XIII y XIX. Cápsulas históricas en Mi Ciudad Radio. A Rueda Colombia, bicicletas, marcos, gafas y demás accesorios para la práctica de tu deporte favorito. Queremos ser parte de una conciencia social y medioambiental ligada a la problemática actual del transporte en nuestras ciudades. Visítanos en www.arrueda.com.